tenía que ser escrita aquí adentro, desde el corazón. Ellos tenían una ley escrita en tablas. Estaban aquí, la veían, la observaban, se iban y se les olvidaba. Y hacían lo que querían, regresaban y otra vez la ley les confrontaba. Pero cuando el nuevo pacto viene, entonces el nuevo pacto hace posible que la ley sea escrita aquí, en el corazón y en la mente. Y pueden moverse de un lugar a otro, pero ahí va la ley dentro de nosotros. Ahí va la ley, ahí va el Espíritu Santo soplando, hablando la palabra, la ley de Dios, diciendo no hagas eso, diciendo no, detente, diciendo no, espera. Y entonces, bueno, dice la Escritura aquí que la condición, o lo que nos está mostrando, la condición de lo que es el antiguo, de la gente que estaba en el antiguo pacto, era una condición triste, porque al final de cuentas se activaba todo lo que decía la ley que sucedería sobre aquellos que no estuvieran obedeciendo la ley. Lo que hace Deuteronomio 28. Los primeros 15 versículos te hablan acerca de aquellos que cumplen, aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios y cómo activan el poder de la bendición de Dios. Pero después del versículo 15 en adelante encuentras lo que sucede con aquellos que no obedecen la palabra de Dios y activan también el poder de esa palabra cuando no desobedecen la ley de Dios. Entonces alguien me decía, Víctor, tengo una pregunta. Le dije, a ver, dime. Estas personas sé de dónde Dios las sacó. Ha habido cambios impresionantes, pero me decía Víctor, tengo una pregunta. Dice, ¿qué debo hacer? Porque veo que, dice, hay situaciones que mi familia ha vivido, mi mamá ha vivido, y no tiene, no tuvo éxito en algún momento en sus relaciones de matrimonio. Y veo que mi hermana está sola y que no puede lograr un matrimonio. Yo misma estoy así, dice, en la misma situación, no puedo casarme, no puedo realizar un matrimonio. Mi hermano lastimó su matrimonio y ahora está viviendo también una situación de restauración, pero dice, yo veo a mi sobrina y la veo ir directamente al mismo punto donde nosotros estuvimos. Dice, y ahora somos cristianos, pero ¿por qué nos pasa eso? ¿No será que tienen que hacernos una liberación? ¿No será que tienen que orar por nosotros para romper la maldición? Y le digo, oye, pero no hay maldición ya sobre tu vida. Dice, si no hay maldición sobre tu vida, entonces ¿por qué nos pasa? Nos pasa lo mismo como si estuviéramos fuera del Señor. Bueno, tengo que tener claro que una vez que una persona viene a Jesucristo, la maldición se rompe, se acaba. Cuando tú recibiste al Señor, cuando tú entregaste tu vida, la maldición se rompió, ¿sí o no? Dice la palabra, Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Y ahí te incluye a ti, me incluye a mí. Dice la palabra, ya la maldición quedó cancelada. Amén. Pero dice, ¿por qué entonces me siguen sucediendo cosas? Y es importante entender esto. Cuando la Biblia está hablando de esto, está hablando de la desobediencia. Si la maldición se rompió, y yo me digo, bueno, ¿qué es lo que tú hiciste? ¿Por qué tú viviste lo mismo que tu mamá? Porque hiciste lo mismo que tu mamá. ¿Por qué tu sobrina está viviendo algunas situaciones que son similares a las tuyas? No es el fruto, el resultado de una maldición porque se rompió, pero es el resultado de no obedecer la ley de Dios. ¿Ok? No sé si me estoy explicando. Hay cosas fuera de Jesús que vives como una consecuencia de activar la palabra y de no tener a Jesús, y el diablo usa todo esto para traer sobre la vida maldición. Pero esto se acaba con los creyentes, esto se acaba con los hijos de Dios, pero sin embargo, aunque no vivimos situaciones similares a las que una persona vive, pero hay cosas que sí suceden cuando hay desobediencia. Porque el diablo busca la oportunidad que tú y yo le demos
para poder hacer daño a nuestra vida. Y yo le digo, cuando tú te dispongas a obedecer a Dios, entonces tú vas a encontrar bendición. Amén. Cuando tu sobrina decida buscar a Dios, entonces la bendición va a estar fluyendo impresionantemente. No tiene que repetirse lo que sucedió con el abuelo, lo que sucedió con el padre, no tiene que repetirse, porque la cadena, ¿verdad?, generacional de maldición se rompió. Y algo importante que dice la Escritura es que el hijo no va a pagar por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Dice el Señor, el alma que pecare, esta es la que morirá. Dice la Escritura que cuando una persona, un varón tiene un hijo, o sea, es un hombre que busca a Dios y tiene un hijo que desobedece, que le sale rebelde, dice, el hijo morirá por su pecado. No es una consecuencia de, es la decisión de las personas la que le lleva a una situación como esta. Y lo mismo cuando hay quizás un hijo que se porta bien y el padre no sigue las reglas de Dios, entonces el padre muere por su propio pecado. Dijo el Señor que a través del profeta llegará el momento en el que se quitará de en medio de ustedes aquel dicho que dicen, los padres comieron las uvas agrias, pero a los hijos les dieron las lentejas. En otras palabras, llegará el momento en el que una persona que come una uva agria, un limón, un mango ácido, se le entumirán los dientes, pero las consecuencias no las sufrirán los hijos. Las consecuencias las sufrirá el que comió el mango, el que comió el limón, el que comió las uvas, ¿ok? Entonces, yo sé que si tú estás en el Señor, tu vida está bendecida. Yo sé que tu vida está guardada. Y lo que la Escritura habla en el capítulo 9 del libro de Daniel, capítulo 10, es que cuando Daniel ora diciendo, Señor, nosotros, la nación, te hemos fallado, nosotros nos hemos equivocado, y Señor, te pedimos perdón porque estamos viviendo lo mismo que nuestros padres vivieron, estamos viviendo las mismas consecuencias. No está pidiendo perdón por los padres, por sus generaciones pasadas. Hay un problema con la doctrina generacional que a veces se maneja, porque en ningún momento Daniel está orando por lo que hicieron los padres. Está orando y está pidiendo perdón no por los padres, está pidiendo perdón porque ellos están viviendo las consecuencias porque hicieron lo que sus padres hicieron. Si no hubieran hecho lo que sus padres hicieron, de rebelarse a Dios, de ir fuera de la línea de Dios, entonces otra cosa sería. No, la generación de Daniel no está viviendo sino las consecuencias de haber hecho lo mismo que otras generaciones pasadas hicieron. Pero cuando se levanta una generación nueva, una generación que le cree a Dios, una generación que decide tener un compromiso con Dios, esa generación es una generación bendita. Amén. Y Dios te ha llamado, mi hermano, para ser una generación bendita. Amén. Dios te ha llamado para ver su gloria. Yo voy a terminar casi con esto, porque volviendo un poquito al punto, la ley no provee de los recursos, de la fuerza. La ley simplemente pone en evidencia nuestras debilidades. La gloria de la ley es que es santa, pero el asunto de la ley es que aunque es santa, no tiene el poder para santificar nuestras vidas. No tiene la provisión de la fuerza que yo necesito para poder cumplir la ley. Porque cada vez que yo intento cumplirla, encuentro que tropiezo en un mandamiento. Cada vez que yo intento cumplirla, puedo cumplir 2, 3, pero dice la palabra que cualquiera que infringe uno de los mandamientos de Dios, infringe toda la ley, y yo tengo ahí problemas. Porque no hay perfección en nuestra vida. Porque estamos prácticamente expuestos a solo tristeza, a solo ver flaqueza en nuestra vida. Pero ahora hay algo importante. Ahí en 2 Corintios me está hablando, sí, del antiguo pacto, me está hablando de lo que la ley hacía, me está hablando de la gloria de la ley. Y la gloria de esa ley es que la ley es santa, porque ahí mismo lo está diciendo, es santa. Y la
separa, pero la santidad te habla de pureza, la santidad te habla de algo incontaminado. La santidad te habla lo mismo, de majestuosidad, de brillo. En otras palabras, el brillo que había en Moisés fue reflejado por parte de un Dios santo, de un Dios que vive en la pureza, de un Dios que vive en el esplendor. Y cuando esa santidad le toca, entonces Él empieza a manifestar esa gloria. Y quiero entender que en este momento lo que Dios tiene para ti es que la santidad de la ley, el brillo de santidad de la ley en el antiguo pacto es un brillo que tiene el poder, pero lo que hacía era matar al que no estuviera listo para entrar en la gloria de Dios. Por eso le dijo el Señor a Moisés: dile a Aarón tu hermano, Levítico 16, que no siempre entre detrás del velo, porque puede morir. Que no entre al propiciatorio que está detrás del velo, porque puede morir. Él dijo: ahí yo me voy a declarar. Él dijo: ahí yo me voy a revelar. Él dijo: yo lo voy a hacer ahí. Pero no hay realmente alguien que pueda estar delante de mí. Por eso el sacerdocio del Antiguo Testamento no era perfecto, porque cuando un sacerdote no se guardaba para interceder por el pueblo, para pedir perdón por el pueblo en el tiempo que Dios había señalado, entonces el sacerdote caía fulminado de la presencia de Dios. Por eso entraba con un cordón y tenían que sacarlo arrastrando, porque nadie podía entrar, porque la gloria de Dios se manifestaba, pero la gloria de Dios mataba a aquel que no se había preparado. Entonces Dios dijo esto. Moisés mismo le dijo el Señor: nadie me puede ver y vivir. Cuando le pide en el capítulo 33 que le muestre su gloria, nadie me puede ver y vivir. No hay ninguna persona que me pueda ver y vivir. Y ya te comentaré cómo es que Dios le hizo para poder hacer que Moisés no muriera. Pero cuando él baja, entonces la gloria de Dios toca su vida. Un reflejo de la santidad misma de Dios. Y Dios está revelando, puesto que fue metido en una peña, en la hendidura de una peña, representando al mismo Jesucristo. Y en esa hendidura que representa al mismo Jesús, pero que representa las heridas, las llagas de Jesucristo, ahí había sangre. En la herida, en la llaga de la peña, hay sangre. Y Moisés fue cubierto con esa sangre. Y Moisés fue cubierto por el mismo Jesús. Y a través de Jesús él pudo ver la gloria de Dios y ser impregnado de la gloria de Dios. Pero como llevaba unas tablas que representaban el antiguo pacto, entonces Moisés, dice la palabra, puso un velo, porque esa era la gloria del antiguo pacto. Pero dijo, dice la Escritura, para que los hijos de Israel no pusieran su atención en aquello que habría de ser abolido, en aquello que habría de perecer. No es la ley, no son los mandamientos de la ley de Dios, pero es la forma en la que la ley no podía realmente actuar y operar a través de sí misma para poder santificar la vida de los otros. Entonces, el Señor habla de un nuevo pacto. El Señor habla de un nuevo pacto. Y dice que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está diciendo que este pacto, del cual nadie puede salvarse, al cual todos le fallamos y que tiene sus consecuencias y que no puede hacer nada por ti, sino solo dejarte con un sentimiento así de culpa, de dolor por haber fallado a Dios, pero no te sana, no te salva. Ahora, dice Dios, te voy a hacer un pacto y voy a hacer que el nuevo pacto sea un pacto espiritual. Sea un pacto donde suceda algo que ahorita te voy a mostrar. ¿Ok? Te voy a llevar rápidamente a Marcos capítulo 5. ¿Cómo vamos? Ya casi acá. Lo voy a mencionar, versículo 25-34. Ok, mira lo que dice ahí la Escritura. El versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido
muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Ok. En el nuevo pacto, Dios escribe la ley en la mente y en el corazón. En el antiguo pacto está escrito en piedras. ¿Ok? En el antiguo pacto no hay manera de que tú y yo cumplamos la ley. No hay manera de ser salvos. Por eso dice la Escritura que nadie por la ley puede ser salvo. No porque sea mala la ley. Porque es un ministerio de muerte el antiguo pacto. Porque la ley pone en evidencia nuestras faltas y pecados, pero no hace nada por nosotros. Pero en el nuevo pacto es un pacto que Dios hace a través de Jesús, a través de su Espíritu. Y en el nuevo pacto pone su ley aquí, pone su ley acá. Y en el nuevo pacto no nos deja solo el Señor. Dice la palabra que nos da las herramientas, nos da la fuerza, nos da el poder para poder cumplir su ley. Ahora, aquí encontramos una confrontación entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque Jesús está viviendo en los tiempos de la ley, ¿sí o no? Jesús está viviendo en los tiempos de la ley, y la ley dice, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en este pasaje, en el libro de Levítico, aquí está la referencia del versículo 15 a 25, no lo voy a leer, pero tú vas a encontrar que de acuerdo a esta referencia, cuando vas al libro de Levítico encontrarás que la ley dice que una mujer que está vaya con un problema de flujo de sangre, pasando tal vez en un periodo como toda mujer, dice ahí que todo lo que ella toca se hace inmundo. Esa mujer es inmunda. Si se sienta en una silla, la hace inmunda. Y cualquiera que se sienta en esa silla se hace inmundo. Si se acostaba en su cama, la cama quedaba inmunda. Y el que venía y se sentaba o tocaba la cama quedaba inmundo. Si esta mujer va y toca a alguien, lo hace inmundo, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. ¿Ok? De acuerdo a la ley que es santa, que es pura, la ley lo que no hace es hacer puro lo inmundo, sino que lo que es limpio lo ensucia, lo pone en evidencia. Entonces estás ahí viendo a Jesús y está en los tiempos de la ley y viene una mujer que de acuerdo a la ley es inmunda, pero puede hacer inmundo lo santo. ¿Ok? Porque cuando toca algo, se hace inmundo. Cuando se sienta en un lugar, se hace inmundo. Si toca personas, se hacen inmundas. Y de acuerdo a la ley, si esta mujer no tiene cuidado, puede ser hasta apedreada y puede morir. ¿Por qué crees que la mujer se turbó? ¿Por qué crees que la mujer se espantó? Y cuando Jesús decía, ¿quién me tocó? Porque ella sabía que la ley decía que podría ser apedreada. Porque ella sabía que la inmundicia se contaminaba a otros. Pero cuando Jesús está ahí y dice, ¿quién me tocó? Y pareciera que Jesús va a ser drástico con ella. Y ella empieza a temblar. Ella empieza a decir, yo te toqué. Jesús dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. Amén. Porque en el nuevo pacto ahora
no podemos o no tenemos manera de ser salvos. Pero Jesucristo vino para mostrarnos que hay un nuevo pacto. Él es santo, Él es sin mancha, Él es incontaminado, Él es puro, Él es verdadero. Por eso dice la palabra, la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el favor de Dios, amén. Jesús es justo, Jesús es verdadero, como la ley es santa y verdadera, pero el asunto es que Jesús sí puede hacer algo por nuestras debilidades, sí puede hacer algo, y Él provee los recursos. Y cuando esta mujer viene, le toca, en lugar de acusarme y decir me has tocado, me has contaminado, lo que Él me enseña es que en el Nuevo Testamento lo inmundo cuando toca